Muy bien, como hemos dicho, lo que haremos en este video será analizar el programa planteado para resolver este caso de análisis. Se nos pedía un programa para cargar datos de pacientes de un consultorio en un arreglo, por cada paciente almacenar el número de historia clínica, el nombre, los días que transcurrieron desde que vino por última vez y un número de 0 a 9 que indica un código para de alguna manera caracterizar la enfermedad, el problema o la dolencia que este paciente tiene. Los datos en el arreglo tienen que cargarse de forma que el arreglo en todo momento se mantenga ordenado. Los algoritmos para hacer esto ya los hemos visto. La opción número 1 tiene que permitir la carga. La opción número 2 tiene que cargar por teclado un número de cualquiera y mostrar los datos de los pacientes que estén en el arreglo, que hayan asistido al consultorio en un número de días mayor a D. Eh, y las siguientes opciones: buscar un paciente dado su número de historia clínica, si lo encontramos mostrarlo, si no avisar, mostrar todos los datos del arreglo. En la opción número 5, grabar todos los datos del arreglo en un archivo. En la opción número 6, mostrar el archivo. En la 7, tomar los datos que se encuentran en el archivo y crear otro vector con los registros de los pacientes cuyo código de enfermedad, problema o dolencia sea 8 o 9. Y finalmente mostrar el arreglo que se creó en el punto número 7. Bueno, la solución a este problema directamente la vamos a analizar en PyCharm. El programa que planteamos está incluido en la ficha número 24, así que es cuestión de, bueno, cuando uno descarga esa ficha, buscar el proyecto que viene anexo y ubicarse en el ejercicio o ejemplo 01, que es el que corresponde al modelo. Yo a ese ejemplo lo he copiado en otro archivo para poder hacer modificaciones si hace falta, sin alterar el modelo original, pero la solución es el programa que estoy mostrando aquí. El programa comienza incluyendo un par de módulos que sabemos que vamos a necesitar, como pickle y el módulo os.path. Esta es la clase o el tipo para modelar el registro que vamos a necesitar. La clase paciente tiene una función constructora que, mediante los parámetros, asigna valores en los campos que se van a llamar respectivamente hist clínica, por historia clínica, nombre, fecha, y code problema, ese numerito entre 0 y 9 para indicar la fecha de la última visita codificada de alguna manera. Esta función toString toma como parámetro un registro de un paciente de este tipo y, en lugar de mostrar por pantalla utilizando print el contenido de ese registro, lo que hace es armar una cadena de caracteres con un formato consistente, con un formato coherente, de manera tal que cuando se muestre un registro luego que haya sido formateado de esta forma, esos registros uno debajo del otro parezcan bien encolumnados y bien justificados a la izquierda y sin irregularidades a la vista. Esta función, insisto, no muestra en pantalla el contenido de un registro, sino que arma una cadena con un formato, con justificación de columnas, que queda visiblemente prolijo. La idea de la función es: comienza declarando o definiendo una variable R inicialmente asignada con la cadena vacía, con lo cual R, lo importante es que queda designada como una cadena. Y luego utiliza el operador más igual para concatenar cadenas a la cadena que inicialmente se usó como cadena inicial. El truco aquí es que en la primera línea se concatena en la variable R la cadena historia clínica seguida del número de historia clínica convertido a cadena. Luego se concatena en la siguiente línea la cadena nombre seguida del nombre del paciente. En la línea siguiente se hace lo mismo, se concatena la cadena fecha con la fecha, esos días de última visita convertidos a cadena con la función str. Y en la última se concatena la cadena problema
con la conversión a string del código de problema. El tema es que no se procede directamente a concatenar esas cadenas, sino que en el medio se está invocando al método format, que está incluido dentro de la clase str. El método format se invoca desde una cadena de caracteres que se coloca aquí a la izquierda del punto mediante el cual se invoca el método. La cadena, esta que estoy señalando aquí, llave de apertura, 2 puntos, menor, 25, llave de cierre, esa cadena es la que está llamando al método format y el método toma como parámetro la cadena que queremos utilizar para dar formato. ¿Qué hace format? Format le va a dar a la cadena mediante la cual se invocó el método un formato que depende de algunos caracteres y algunas codificaciones que están dentro de esa cadena, pero tomando como dato para armar esta cadena a aquella cadena que le pasamos como parámetro al método format. Con la cadena que ahí está pintada de azul, se armará la cadena esta a la cual pretendemos generar. Y la forma, la estructura de ese formato depende de lo que está escrito allí. Por lo pronto, el método format toma como objetivo para lograr el formato, toma como objetivo de formateo cualquier cadena que esté encerrada entre dos llaves. El objetivo de format es reemplazar esas llaves por la cadena que estamos indicando aquí. Y entre las llaves se suelen indicar algunos elementos que codifican el proceso que format tiene que hacer. Concretamente en este caso, ¿qué se está diciendo? Quiero que estas dos llaves sean reemplazadas por esta cadena que estamos señalando en azul. Esta cadena es la unión, la concatenación entre la cadena historia clínica y la conversión a cadena del número de historia clínica. Esa cadena tiene que reemplazar a este par de llaves, pero adentro se están dando algunas indicaciones de cuál es el formato con el cual se debe reemplazar a ese par de llaves. En particular, lo que estamos diciendo aquí es, la cadena que venga aquí, por lo pronto tiene que ser justificada, o sea, alineada a la izquierda. El signo menor, es decir, el angulito apuntando hacia la izquierda, indica, digamos, apuntando hacia esos dos puntos que se encuentran a la izquierda, indica justificación a la izquierda. Y el número 25 está indicando que esta cadena tiene que ajustarse no solo para justificarse a la izquierda, sino para cubrir un total de 25 caracteres de largo. Los 25 caracteres de largo, si la cadena ya los tiene, son los que quedarán, y si la cadena no llega a 25, cubrirá con blancos para cubrir los 25. Entonces, esta primera cadena va a ocupar 25 caracteres de largo y tiene que justificarse a la izquierda. A esa se le concatena esta otra, que tiene que también justificarse a la izquierda, pero con 30 caracteres de largo como máximo. Lo mismo pasa con la fecha, que se justifica a la izquierda con 20 caracteres de máximo, y el código de problema, que se justifica a la izquierda con 20 caracteres de máximo. Esta función podemos verla funcionando con una pequeña prueba en el shell. Si tenemos una variable x que está valiendo, no sé, por ejemplo, un número como el 237s, ese número, ¿sí? Y luego queremos armar una cadena R que sea igual a el resultado de una cadena formateada con justificación a la izquierda en 20 caracteres, llamando al método format para que asigne, para que reemplace a esta cadenita que se ve aquí con la cadena valor de x más la conversión a cadena de x, ¿sí? Acuérdense que format toma como parámetro una cadena. Entonces, si yo quiero que esa cadena esté conformada por la unión de dos o más cadenas, no puedo poner comas, porque si pongo coma le estaría pasando más de un parámetro a la función format. Aquí tengo que mandarle una cadena, un parámetro que tiene que ser la unión
de todas las pequeñas cadenas que quiero que le entren como parámetro la función format. Con esta cadena, compuesta de este título y el valor de x convertido a cadena, reemplacé las dos llaves que se ven aquí, alineando la cadena a la izquierda y llenándola con blancos para llegar hasta 20 caracteres de largo. Si hacemos eso y ahora visualizamos R, podemos observar que efectivamente la cadena va a ocupar los 20 caracteres que me pidieron, alineado a la izquierda, y los blancos que se ven aquí al final hasta la comilla son los que hubo que agregar para que la cadena llegue a los 20 caracteres de largo. Si esta misma línea la repetimos, pero en lugar de 20 ponemos 30 y volvemos a ejecutar, pueden observar que aquí se agregaron más blancos para llegar a los 30 caracteres de largo. Esa misma instrucción, si uno quiere justificación para el otro lado, por ejemplo, ahí en vez de justificado a la izquierda, quiero justificado a la derecha, lo único que hay que hacer es cambiar el signo menor por un mayor. La misma instrucción, pero ahora, como ven, la cadena sale justificada a la derecha con los blancos adelante. Y si lo que queremos es una cadena que en lugar de estar justificada de un lado o al otro esté centrada, lo que tenemos que hacer es cambiar este ángulo que apunta a la izquierda o que apunta a la derecha por un ángulo que apunta para arriba, que es el triangulito, no triangulito, el ángulo pequeño, es el acento circunflejo, que colocado allí significa centrar la cadena en 30 caracteres de largo. Si hacemos esto, podemos observar que efectivamente la cadena sale centrada con blancos a los dos costados para dar la longitud de 30 caracteres. Bueno, esta es la idea que se está aplicando en la función o el método format. Darle formato a la cadena para garantizar que cuando varios registros de estos se muestren uno debajo del otro, queden todos alineados y encolumnados de manera homogénea, consistente y agradable a la vista, y que no aparezcan columnas todas distintas, que si se puede evitar, queda mejor hacerlo con un encolumnado más consistente. Un pequeño detalle, pero que vale conocer. El programa tiene un par de funciones para validar carga. Aquí la función típica para cargar un número validando que ese número sea más grande que el que paso como parámetro. Y aquí tenemos otra función que también sirve para validar, pero lo que hace esta función es cargar un número validando que el número cargado esté comprendido entre los dos que mandamos como parámetro. Tiene que estar entre los dos y no solo ser mayor que uno o menor que el otro. Esa función lo vamos a tener para eso. Esta es la función addInOrder con búsqueda secuencial, que es la que por ahora está activa en el programa, ya la hemos explicado, y aquí debajo, pero encerrada con comentarios, está la misma función, pero con búsqueda binaria. Vamos a hacer la prueba con búsqueda secuencial para ver que funciona y luego vamos a cambiar a búsqueda binaria. Pero en la práctica, recuerden, lo que se debe hacer es aplicar inserción ordenada con búsqueda binaria. No corresponde aplicar el algoritmo de búsqueda secuencial porque el arreglo está permanentemente ordenado. Y en ese caso la búsqueda secuencial no debe aplicarse. Lo que corresponde es la binaria, mucho más veloz, como ya tendremos oportunidad de observar. Esta función, cargar arreglo ordenado, es la que se invoca desde la opción del menú número 1. La función no toma ningún parámetro e internamente define un arreglo vacío, toma por teclado o carga por teclado la cantidad de pacientes que vamos a querer guardar en ese vector. Para eso llamamos a la función validar mayor que mostré recién. Cuando el número se carga, n es la cantidad de pacientes que hay que cargar y por lo tanto el tamaño del vector. Bueno, lo que hace la función es poner un ciclo y en cada vuelta del ciclo procede a cargar por teclado el número de historia clínica, validando que sea mayor que 0, el nombre del paciente, la cantidad de días que transcurrieron desde que vino por última vez, validando que sea mayor a 0, el código de enfermedad o problema, validando que esté entre 0 y 9, y una vez que se cargaron esos 4 datos, en las variables HC, nom, días y cod, se crea un registro de tipo paciente con esos 4 datos que se
cargaron por teclado. La variable paciente que tenemos aquí es el registro que acabamos de crear. Lo que típicamente hacíamos hasta aquí, inmediatamente luego de creado ese paciente, era llamar al método append para agregar ese paciente al final. Pero ahora nos están diciendo, no, nada de append. Lo que hay que hacer es agregar ese paciente en el vector P de forma que el vector quede ordenado de menor a mayor por historia clínica. Y eso es lo que hace la función addInOrder que hemos explicado en el video anterior. Ya sea esta que lo hace en forma secuencial o esta otra que es la que finalmente tenemos que aplicar que lo hace con búsqueda binaria. Una de las dos, en este momento la que está activa es la que hace búsqueda secuencial, debe aplicarse para generar el ordenamiento permanente en el arreglo. A medida que cargamos uno, llamamos a la función, lo inserta en forma ordenada, volvemos al for, cargamos otro, volvemos a llamar a la función y lo vuelve a ordenar, ingresa el nuevo valor y así hasta que se termina de cargar el vector. Como el vector, el arreglo, fue generado adentro de la función, antes de que la función termine, devuelve ese vector para que sobreviva a la finalización de la función y no perdamos los datos que quedaron locales a la función. La función esa de carga es la que finalmente aplica el algoritmo de inserción ordenada. Esta función main que ustedes ven aquí es la función principal, que es la que se invoca desde la script principal y por lo tanto la que dirige lo que ocurre en este programa. Cuando la función main arranca, aquí nos hemos tomado la licencia de declarar una variable fd con el nombre del archivo que vamos a generar en alguna de las opciones del menú, como para mostrar que cómo se podría utilizar una variable global para centralizar allí el nombre del archivo. En la práctica siempre es mejor que los datos que una función necesita entren como parámetro, pero insisto, aquí nos hemos tomado la licencia de mostrar cómo hacer esto si eventualmente el programador quiere ahorrarse un parámetro en alguna situación controlada y en lugar del parámetro usar una variable global. Sigue siendo preferible que se mande como parámetro este valor, pero bueno, mostramos cómo hacer si queremos manejar el nombre del archivo como una variable global. La variable fd, abreviatura de File Descriptor, asigna el valor o tiene asignado el valor del nombre del archivo con el que nos vamos a manejar, y al decir que esa variable es global, lo que estamos indicando es que esa variable se puede utilizar no solo en la función main, sino en cualquier otra función que sea parte de este programa, sin necesidad de estar enviándola como parámetro. Y ponerla en mayúscula es una convención. Cuando un programador pone una variable en mayúscula, en general lo que está haciendo es sugerir que si el nombre de la variable está en mayúscula, esa variable debe ser considerada como una constante. Esto es, tiene un valor asignado y nadie debería cambiarlo a ese valor. Es una convención muy común entre programadores, más allá de que pueda haber otros mecanismos para decirle a Python concretamente que una variable en realidad es una constante. Bueno, el programa declara dos variables P y P2 como arreglos vacíos. P va a ser el arreglo principal y P2 es el que tenemos que crear en la opción número 7 cuando invoquemos a la misma. El ciclo del menú controla que el programa continúe mientras la opción sea distinta de 9. 9 es la opción para terminar. Mientras no entre un 9, el programa continúa. Como inicialmente el valor es 0, la primera vez que consultamos aquí es verdad que 0 es distinto de 9 y el menú se muestra por primera vez. De allí en adelante se carga la opción y se controla con if-elif qué opción cargó el usuario. Si la opción es la 1, llamamos a la función que cargue el arreglo que acabamos de ver y la función, luego de cargarlo y mantenerlo ordenado, devuelve aquí el vector que se acaba de crear. Si fue la 1. Si en vez de ser la 1 la opción fue la 2, eso significa que el usuario ha pedido mostrar el listado de pacientes según días de su última visita. Esa función toma como parámetro el vector P y procede
a mostrar el listado que nos pidieron en la forma que aquí está indicado, que es una función muy breve y muy sencilla. Por lo pronto la función chequea si el arreglo realmente está cargado. Si la longitud del vector es 0, significa que el arreglo está vacío. Y si el arreglo está vacío, ponemos un mensaje que diga que acá no hay nada y volvemos al menú. Si el arreglo no está vacío, se carga por teclado el número de para comparar, se pone aquí un título, bueno, para poner en contexto los datos que se van a mostrar, y este for es el que se encarga de mostrar el listado con los pacientes que vinieron a la consulta hace más de D días. Para cada paciente que se encuentra en el vector, en cada vuelta este for toma uno de los pacientes del vector, empezando por el que está en la casilla 0, toma la fecha, el campo fecha de ese paciente, y si la fecha es más grande que el valor de, se convierte ese registro a cadena de caracteres con la función toString que ya vimos, y al valor de vuelto, la cadena de vuelta por toString, la mostramos con un print. Y este proceso simplemente muestra a aquellos pacientes registrados en el vector que cumplen con la condición de filtro impuesta aquí dentro del bloque de acciones del ciclo. Una función muy simple que simplemente se cumple porque es uno de los pedidos que nos hicieron así. Atención al punto que sigue, nos dice busque un paciente por historia clínica. La función buscar toma como parámetro el vector y una vez dentro tiene que proceder a cargar por teclado un número de historia clínica y a ese número de historia clínica buscarlo en el vector. Y aquí, atención, porque un programador tiene que estar seguro y muy consciente de lo que está haciendo. ¿Qué es lo que sabemos? El vector P que hemos generado en la opción número 1 y con el cual estamos trabajando está ordenado. Y en particular está ordenado por historia clínica. Eso es lo que hace la función addInOrder. En este punto nos están pidiendo que busquemos un paciente y el criterio que nos dan para buscar, digamos, el elemento que nos dan para buscar es la historia clínica. Si el vector está ordenado por historia clínica y nos dan el número de historia clínica de un paciente para que lo busquemos, dado que el vector está ordenado y no hay ninguna posibilidad de que no lo esté por historia clínica, corresponde sin ningún tipo de lugar a dudas aplicar aquí también el algoritmo de búsqueda binaria, ya no para insertar nada en el vector, sino para cumplir con el requisito de la búsqueda que nos dieron aquí. Esto es algo que un programador tiene que tener muy pero muy en claro. Me dan el vector para que busque. Si el vector está vacío, no hago nada y regreso. Si no está vacío, cargo el número de historia clínica. Y luego tengo que decidir con qué algoritmo procedo a la búsqueda. Y no puede haber duda aquí. El vector en el que te pidieron que busques, ¿está ordenado por historia clínica? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que ese vector no esté ordenado circunstancialmente en algún momento? No. Por la forma en que está planteado este programa, no hay forma de que ese vector llegue aquí sin estar ordenado por historia clínica. Y como me están pidiendo que busque una historia clínica, es obligado aplicar, conceptualmente obligatorio, quiero decir, aplicar el algoritmo de búsqueda binaria para buscar ese cliente, ese paciente, perdón. No el algoritmo de búsqueda secuencial. Si el vector está ordenado y no hay chance de que esté desordenado, el algoritmo que corresponde aplicar sin dudarlo es el de búsqueda binaria. Si el número de registros que el arreglo tiene de pronto se volviera mucho más grande que unos pocos como tenemos aquí, el precio de haber utilizado el algoritmo de búsqueda secuencial es muy alto en términos de demora, en términos de tiempo de ejecución. Así que no se puede dudar. La consigna es muy simple. ¿Por qué criterio me pidieron que busque? Historia clínica. ¿El arreglo está ordenado por historia clínica? Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que no lo esté? En alguna combinación de llamadas a opciones del menú, ¿puede pasar que el vector llegue acá sin estar ordenado por historia clínica? No. Por lo tanto,
el algoritmo que hay que aplicar para cubrir este pedido de búsqueda es el de búsqueda binaria, sin dudarlo, no otro algoritmo. ¿De acuerdo? Distinta sería la situación si a mí me dijesen que acá, cuando llamo a la función, tengo que buscar un paciente, pero no por su número de historia clínica, sino por su nombre. Si lo que me piden que cargue aquí es el nombre del paciente y tengo que buscarlo por nombre, cuando el arreglo está ordenado por historia clínica, ahí tampoco puedo dudar. No puedo directamente aplicar el algoritmo de búsqueda binaria si me piden que busque por nombre y el arreglo está ordenado por otro criterio, por ejemplo la historia clínica. Ahí no queda otra que aplicar búsqueda secuencial. Entonces cuidado con este detalle porque en el enunciado de un problema no necesariamente se les va a indicar cuál es el algoritmo que tienen que usar. Ustedes tienen que ser capaces de decidir por su propia cuenta y por su propio conocimiento y experiencia cuál es el mejor algoritmo que tienen que aplicar de acuerdo a la situación. En este momento, el arreglo está ordenado y por el mismo criterio que está ordenado me pidieron que busque. Pues haga la búsqueda con búsqueda binaria. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Tomamos el tamaño del vector, inicializamos las variables is y der en 0 y n-1, aplicamos el ciclo para controlar que izquierdo y derecho no se crucen, tomamos el índice del medio, controlamos si en la casilla del medio está el número de historia clínica X que acabo de cargar. Si está, aviso que lo encontré, lo muestro con un print convertido a string con el método toString y termino la ejecución de la función. Y si ahí no está, entonces pregunto si X es menor o es mayor que el que se encuentra en la casilla del medio y ajustamos los valores de is y der como queda dicho. Aquí no agrego la instrucción que decía p, corchetes, pos, dos puntos pos, igual nada. No, acá no estoy queriendo insertar nada. Lo que estoy queriendo hacer aquí es solamente buscar y avisar si lo encontré o no lo encontré. Si lo encontré lo muestro y si no lo encontré aviso. Pero no tengo que insertar aquí. Esta es otra función que solo determina la existencia del registro dentro del arreglo. En cambio la otra, la que hace inserción ordenada, busca el punto de inserción y una vez que lo encontró, agrega un registro en el archivo. Da la coincidencia de que en ambos casos el arreglo está ordenado por el mismo criterio por el cual tengo que hacer la búsqueda, que es lo que hay que comprender. Pues bien, con esto resolvemos la búsqueda que nos pidieron en el punto 3. En el punto 4 me pide que liste el vector, que haga la visualización de todo el arreglo. Bueno, fíjense que aquí vamos a llamar a una función que se muestra mostrar arreglo, se llama mostrar arreglo, pero en la opción número 8 también me piden que muestre un arreglo. En la 4 hay que mostrar el vector número 1 y en la 8 hay que mostrar el vector número 2. Y ambos vectores son vectores que tienen la misma estructura. Los dos son vectores de registros de tipo paciente. Por lo tanto, no hay razón para que hagamos dos funciones. Hacemos una sola, le mandamos como parámetro el vector que queremos mostrar y en este caso también le estamos mandando como parámetro el título que queremos que tenga el listado. Para que la función no siempre muestre el mismo título y el título se pueda personalizar, cuando llamamos a la función, desde la opción número 4, le mandamos un título que diga listado completo de pacientes y cuando la llamamos a la misma función para mostrar el vector P2 en vez de P, mandamos un título que diga listado de pacientes con código de enfermedad 8 o 9. Este vector se supone que tiene solo pacientes de ese tipo, en cambio aquel tiene todos los pacientes que se registran. Bueno, esa función no es complicada, aquí la tenemos. La función toma como parámetro el vector y una variable que se llama mensaje. Si este segundo parámetro no se envía, la función asume que la variable mensaje vale la cadena contenido. Si el segundo parámetro se envía, entonces esta cadena contenido no vale y vale el parámetro que hayamos enviado. Si el vector está vacío no hacemos nada y si el vector no está vacío, con un print mostramos el valor
de este parámetro que contiene el título que queremos que tenga el listado, y con este for simplemente mostramos todo el contenido del arreglo P que me pasaron como parámetro. Si es el primer vector, me muestra todos los datos que se cargaron, y si es el segundo vector, ese segundo vector solo va a contener los datos de los pacientes con código de problema 8 o 9. Pero en los dos casos, ese for muestra el vector convenientemente encolumnados las salidas en la pantalla. Así que una sola función nos sirve para resolver la opción 4 y la opción 8. La opción número 5, según se ve, tiene que proceder a crear el archivo con todos los datos que están registrados en el vector. Crear el archivo. Y la 6 lo tiene que mostrar. Bueno, la opción 5 llama a una función cuyo nombre es crear archivo. Le mando como parámetro el nombre del vector, el vector que tengo que procesar desde el cual salen los datos. Y en rigor, también le tendría que mandar el nombre del archivo que quiero generar. Pero como dije, me he tomado la licencia de que el nombre del archivo lo estamos manejando con una variable global. Entonces la función que vamos a llamar aquí puede acceder a esa variable sin que se la mande como parámetro. Una licencia que nos hemos tomado para mostrar que eso eventualmente se puede hacer. Miren que la función que lo hace no es larga, ni complicada, ni demasiado extraña. La función toma como parámetro el vector, que contiene los datos, avisa que va a utilizar la variable global fd, ¿sí? Simplemente internamente avisa que esa variable es válida para ser utilizada dentro de esta función. Si el vector que me dieron como parámetro está vacío, no hacemos nada y volvemos. Ponemos un título que indica, bueno, mire, a partir de ahora procedo a grabar los datos en el archivo tanto, y este bloque de 4 líneas crea el archivo a partir del vector. En esta línea abrimos el archivo cuyo nombre está en la variable fd y lo abrimos en modo WB. La B larga está indicando que el archivo es binario, no de texto, y la W está diciendo quiero abrir el archivo para grabar y solo para grabar. Si el archivo no existía lo tenés que crear, y si el archivo existía, elimina todo lo que tenía adentro y abrilo vacío. Eso significa W, ¿de acuerdo? Listo. Una vez que el archivo se abrió, este for toma uno por uno los registros que se encuentran en el vector P. Cada uno de los registros, a medida que el ciclo va girando, se va almacenando en esta variable paciente, y lo único que tengo que hacer es llamar a la función dump para que al paciente que el for me está dando se lo mande como parámetro para que ese paciente se grabe en el archivo referido o gestionado a través de la variable m que fue creada por la función open. Ese conjunto de 3 líneas crea el archivo conteniendo grabados todos los datos de todos los registros que estaban en el vector P que entró como parámetro. Cuando ese for termine, el archivo está creado, cierro el archivo, termino y vuelvo al menú principal. Y eso es todo en cuanto a el punto número 5. Muy sencillo y muy esquemático, como podrán ver. El punto 6 está indicando, bueno, a ese archivo que acabas de crear, mostrarlo. La función esta, mostrar archivo, lo hace. Y de nuevo, es muy esquemática y ya conocida. La función mostrar archivo también va a utilizar la variable global fd para sacar de ahí el nombre del archivo. El archivo se tiene que abrir en modo R, por lo tanto, tiene que existir antes de que lo abra, porque si no, open va a provocar un error. Entonces, para evitar el posible error si el archivo todavía no existe, preguntamos aquí si el archivo existe. Para hacerlo, ya lo comenté en un video de una ficha anterior, la función exists del módulo os.path toma como parámetro el nombre del archivo que quiero verificar si existe, va a la carpeta donde se supone que está y devuelve true si el archivo existe o false si el archivo no existe. Y eso es todo. Si el archivo no existe, volvemos al menú
y no hacemos más nada, y si el archivo existe, continuamos. Para recorrer el archivo necesito saber de qué tamaño es en bytes, cosa que hacemos llamando a la función getSize del módulo os.path. Le mandamos como parámetro el nombre del archivo y ella me devuelve el tamaño en bytes del archivo. Luego abrimos el archivo, cuyo nombre está en la variable fd, en modo RB, B para indicar que el archivo es binario y R para indicar que solo quiero abrirlo para lecturas, no para grabaciones. Como a esta pregunta conteste que no, el archivo existe, así que ese open tiene que funcionar. Se pone un título que me dice, bueno, vamos a ver el contenido del archivo, y este while, que ya conocemos, procede secuencialmente a leer uno por uno los registros que están en el archivo y a mostrarlos en pantalla con esa llamada a print. Mientras el file pointer del archivo M se mantenga menor que el tamaño del archivo, mientras el file pointer esté adentro del archivo y no llegue al final, eso es lo que estamos preguntando aquí, leo el siguiente registro con la función load del módulo pickle. A ese registro load lo levanta en memoria y lo devuelve para que yo lo asigne en la variable que yo quiera, que en este caso se llama pack. Pack sería abreviatura de paciente. Una vez que levante el registro, le ha ido desde el disco, con toString lo convertimos a una cadena de caracteres bonita y print muestra la cadena a razón de una por cada línea. Cuando el while termina, porque de tanto leer el file pointer llegó al final del archivo, el ciclo corta. Y al cortar, cierro el archivo y terminada la historia de visualizar su contenido. Con lo cual, completamos el punto 6. Y en rigor el último que nos quedaría por mirar es el 7. Nos piden, dado el archivo que acabamos de crear, generar un arreglo, generar otro vector que se va a llamar P2 con los datos de los pacientes que están en el archivo pero tengan código de problema 8 o 9. O sea, genera un vector tomando los datos del archivo, pero no todos los datos que estén en el archivo, sino solo los de los registros que corresponden a este criterio de filtro. Código de enfermedad 8 o 9. La función se llama crear segundo arreglo. No toma nada como parámetro, el nombre del archivo lo va a sacar de la variable global. Esta función crea el segundo vector y lo devuelve con un return. O sea que cuando la función vuelve, lo que me devuelve lo guardo en la variable P2, que es esta, que inicialmente está designada como un arreglo vacío, y en esa variable va a quedar el vector que nos pidieron finalmente en el punto 7. Esa función, que es la última que tenemos que mostrar, la vemos aquí. La función también va a utilizar la variable global fd para tomar el nombre del archivo. Al archivo lo tiene que abrir en modo R, porque dentro del archivo están los datos que tenemos que leer para armar el vector. O sea, la estructura que sirve de dato para esta función es el archivo. Entonces, si el archivo es mi dato, es el archivo el que tengo que recorrer. Lo voy a recorrer leyendo lo que tiene adentro, lo cual implica que tengo que abrirlo en modo R. Si lo voy a abrir en modo R, primero me tengo que asegurar que el archivo exista, cosa que hacemos en la forma que expliqué hace unos instantes en la otra función. Si el archivo no existe, volvemos al menú y no hacemos nada, y si el archivo existe, continuamos. Definimos una variable P2 como un arreglo vacío inicialmente para empezar a trabajar. Esa es la variable donde vamos a guardar los registros que vayamos recuperando. Como al archivo lo voy a leer en forma secuencial, necesito, igual que antes, saber el tamaño del archivo, cosa que hacemos con getSize. Abro el archivo en modo R, ponemos un cartelito que está indicando que, bueno, si me demoro, por lo menos sepan que lo que estoy haciendo es procesar lo que me pediste. Y con este ciclo procedemos a crear el vector que nos pidieron. En este caso, el ciclo de nuevo controla que el file pointer sea menor que el tamaño del archivo, es decir, voy a leer en cada vuelta de este ciclo un registro
y la idea es continúe leyendo mientras el archivo no se le termine. Eso es lo que está preguntando básicamente ese ciclo. Si estamos adentro del archivo y todavía puedo leer otro registro, lo leo aquí. Del mismo modo que lo leí hace un ratito cuando queríamos mostrar. Este load recupera un registro, lo guarda en la variable pack, pero el registro, en vez de mostrarlo, como hicimos recién, lo que hago es acceder a su campo code problema y pregunto si el valor de ese campo está en la lista que contiene el 8 o el 9. Si el código de problema es un 8 o un 9, ese registro me sirve. Y en ese caso, en el vector P2 lo agrego, en este caso simplemente llamando a la función append, al método append, para que lo agregue al final. Observen el detalle. No nos pidieron que a este segundo arreglo lo generemos ordenado por historia clínica, pero el archivo se generó copiando todos los datos que se encontraban en el vector original. El vector original estaba ordenado por historia clínica, por lo tanto, el archivo también está ordenado por historia clínica. Y como acá estamos tomando los datos del archivo, y así como viene, a los que me contesta que sí, que son 8 o 9, los grabo al final en el vector nuevo, el nuevo vector también va a quedar ordenado por historia clínica. No me lo pidieron, pero tampoco me lo prohibieron. Por lo tanto, está bien generarlo de esta forma. Cuando este ciclo termina, todos los registros que se encontraban en el archivo representado por M han sido leídos. Los que me sirvieron fueron guardados en el arreglo P2 y en algún momento de tanto leer y de tanto leer hemos llegado o llegaremos al final del archivo. Cuando lleguemos al final del archivo, este igual corta, se cierra el archivo y al final, antes de irnos, devolvemos con return el vector P2 que hemos creado. Recuerden, por favor, si dentro de la función el vector se inicializa vacío y se genera adentro de la función, no hay que olvidarse de devolver el vector cuando la función termina, porque si no, todos los datos que el vector tenía se pierden. ¿De acuerdo? Bueno, y eso es todo en términos de la estructura del programa. Para terminar, lo único que nos quedaría por hacer es una ejecución para ver si efectivamente esto está haciendo lo que esperaríamos o no. Fíjense que si elijo cualquier opción, por ejemplo la 3, antes de elegir la 1, me aparece un mensaje que dice no hay datos cargados porque eso se está validando. Entonces elijo la opción número 1. Para no demorar mucho, solamente voy a pedir que se carguen 3 pacientes, nada más. Número de historia clínica, voy a inventar un 5. Supongamos que este paciente se llama Ana. Supongamos que la cantidad de días que hace que no viene, que vino es 10 y que su código de problema es 8. El siguiente paciente a lo mejor tiene un número de historia clínica 4, a lo mejor se llama Luis, vino hace 6 días y su código de problema 1, ¿sí? Y a lo mejor el siguiente paciente soy yo, se llama Valerio, ¿sí? ¿Qué hice? Metí la pata. Porque tendría que haber cargado un número de historia clínica y en vez de un número puse una cadena. Mala mía. Vamos de nuevo. Elijo la opción 1 y ahora vamos a prestar más atención. Cantidad de pacientes 3. Historia clínica 5. Nombre Ana. Días 6. Código de problema 8. Otro paciente, código de historia clínica, supongamos 4. Nombre Luis. Días que hace que vino 4. Código de problema 1. Número de historia clínica, no nombre, ¿sí? Pongamos que aquí me cargaron un 8. Ahora sí, el nombre del paciente es, por ejemplo, Valerio. Días que hace que no viene 2. Y código de problema, supongamos, 7. Con eso se cargaron los 3 pacientes. Si elijo la opción número 4, me los muestra todos y observarán el efecto de haber utilizado la función toString con formateo y justificación a la izquierda. No importa que los nombres, por ejemplo, sean todos de distinto largo, todos los nombres salen bien encolumnados y eso no afecta a lo que pasa con la fecha y el código de problema. El listado sale bien encolumnado porque nos hemos tomado el trabajo de
formatear y justificar a la izquierda y rellenar con blancos las cadenas que pretendemos, las cadenas, los registros convertidos a cadena que pretendemos mostrar. La opción número 2 me muestra todos los pacientes que vinieron, por ejemplo, hace un día o más, y en este caso me los muestra a todos, porque la fecha de última visita, todas las que están ahí son mayores a 1. En la opción número 3 tenemos que cargar el número de historia clínica de cualquiera de estas personas o uno que no esté, por ejemplo el 25, y me tiene que decir si lo encontró o no. ¿No lo encontró? Simplemente recordar que ahí está aplicando búsqueda binaria. Y si el paciente efectivamente existe, como el 5, me lo muestra correctamente como era de esperar. Con la opción número 5, la idea es crear un archivo con todos los pacientes que hay en el vector. Ese archivo se graba en la misma carpeta donde está el código fuente de este programa, ya está hecho. Con la opción número 6, abrimos el archivo y mostramos el archivo, es decir, lo que en este momento está mostrando no es el vector, sino el archivo que acabamos de generar. Con la opción número 7, a partir del archivo generamos el vector. No sé si alguno va a venir porque sí, acá hay uno. Hay uno solo cuyo código de problema es 8. Por lo tanto, el vector que tiene que generar, que vamos a mostrar con la opción número 8, me tiene que mostrar uno solo, que es ese paciente cuyo historia clínica es 5, que es el único que tenía código de problema 8. Observen para terminar que si yo acá digo 9, terminamos. ¿Qué significa que terminó el programa? Significa que el vector de registros que tenía creado en memoria se perdió. El vector se perdió, pero el archivo que se llama pacientes.med, que hemos creado cuando elegí la opción número 5, ese no se borró. El archivo sigue ahí. Y observen el efecto. Si ahora ejecutamos el programa de nuevo, yo le digo, mostrame el listado de pacientes que tenés en el vector, o sea, elijo la opción 4, me dice, no hay datos cargados. Efectivamente, el vector no existe más porque al programa lo hiciste terminar y al terminar el vector se perdió. Pero, si yo le digo, mostrame el archivo, opción 6, profe, pero no puede existir el archivo si todavía no lo creo. No, no lo creé ahora, pero lo creé en la ejecución anterior de este programa. Si acá le digo, mostrame el archivo todavía existe. Ahí están los datos que se cargaron en la ejecución anterior del programa. Y acá está la virtud del uso de archivos. Yo acá no tengo ninguna opción que me permita recuperar todos los pacientes de nuevo en un vector. La opción número 7 me recupera los que tienen código de problema 8 o 9, no todos. Pero tranquilamente podríamos agregar una opción que diga recupere los datos del archivo y arme de nuevo el vector P en vez de cargarlo por teclado. Acá podría tener dos opciones para armar el vector P. Una podría ser la que ya tengo, llamar a la opción 1 y registrar en forma ordenada, como ya la tenemos, y podría haber otra que diga, si elijo esta, en lugar de armar el vector cargándolo por teclado en forma ordenada, vaya al disco, vea si está el archivo, y si está el archivo, recupere los registros que están ahí, lo cual es muy fácil de hacer, pero eso se los dejo como una tarea para ustedes. Para finalizar, lo único que en realidad nos estaría quedando sería habilitar el algoritmo de inserción ordenada con búsqueda binaria en lugar del algoritmo que hace la inserción con búsqueda secuencial. Este algoritmo con búsqueda secuencial, ahora en este momento lo estamos poniendo como comentario y estamos habilitando la función que hace el mismo trabajo, pero buscando el punto de inserción con búsqueda binaria, como debe ser. Este es el mismo programa, exactamente el mismo, pero hemos cambiado una función por otra. Si el programa lo ejecutamos, solo para convencernos de que está todo en orden, y ahora decimos, bueno, vamos a crear el
el arreglo nuevamente. Otra vez le vamos a decir que queremos cargar solo 3 datos. La diferencia en tiempo de ejecución no se va a notar, pero lo que quiero por ahora dejar claro es que tanto la una como la otra funcionan como era de esperar. Si cargamos un número de historia clínica igual a 10, el nombre de la persona puede ser Luis, los días transcurridos pueden ser 5 y el código de problema también. Si cargamos un número de historia clínica puede ser 2, a lo mejor esta persona se llama María y hace 6 días que vino, código de problema 8, y un número de historia clínica como 9, para una persona que a lo mejor se llama Pedro, vino hace 4 días y tiene un código de problema igual a 1. Si observamos, con el código, la opción número 4, el listado completo de pacientes, efectivamente, aquí aparecen todos los pacientes que acabo de cargar y el listado está ordenado de menor a mayor por historia clínica. El resto del programa tiene exactamente la misma funcionalidad, pero lo que quería poner de manifiesto es que en esta última ejecución que acabamos de realizar, bueno, la función que hemos utilizado para hacer la inserción ordenada es esta, la versión con búsqueda binaria, que es definitivamente la que queda activa en nuestro programa, en lugar de esta, que es la que hace el mismo trabajo, pero con búsqueda secuencial. En este video no vamos a ahondar mucho más en las virtudes de esto que hemos hecho en lugar de búsqueda secuencial, búsqueda binaria, pero en un video posterior que pronto dejaremos disponible para ustedes, explicaremos y mostraremos con detalle y con mediciones y con elementos técnicos rigurosos la conveniencia de utilizar el algoritmo basado en búsqueda binaria en lugar del algoritmo basado en búsqueda secuencial. Por ahora, simplemente les dejamos indicado que lo correcto es aplicar el algoritmo de búsqueda binaria porque sabemos que ese algoritmo es mucho más veloz que el otro, basado en búsqueda secuencial, y en las condiciones en las que está desarrollado este programa es lo que corresponde, aplicar el algoritmo de búsqueda binaria y no el algoritmo de búsqueda secuencial. Con eso terminamos de explicar la solución al problema que se planteó para la ficha 24, que hemos pasado por la explicación de la inserción ordenada, con búsqueda binaria, con búsqueda secuencial, etc. Y con eso se termina este video. Muchas gracias por acompañarnos y por la paciencia y nos vemos en el próximo.